Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Otra niña dijo alguna vez: quisiera vivir para siempre en la iglesia. Y el pastor de la iglesia le dijo, al ver la expresión de la niña, que ¿por qué decía eso? Y la niña decía: porque mis padres son muy unidos aquí, pero en la casa están en constante combate. Entonces no es difícil uno poderse dar cuenta, no es un secreto de estado, que las personas puedan llegar a la iglesia y simular ser algo, y en realidad ser algo muy distinto y que dista mucho de lo que dicen ser en la iglesia en sus hogares. Por eso es llamativo que el apóstol Pablo, finalizando esta sección del capítulo 5 que estamos estudiando en la vida ordinaria del creyente, del cristiano, empiece a enfocarse en su relación al interior de su hogar y del trabajo que inmediatamente debe realizar el creyente en esos círculos tan íntimos. Pero me llama la atención algo, y es que él le va a tomar lo que resta del capítulo 5, que son unos pocos versículos, de los roles que tiene el esposo, la esposa, los hijos, el empleado, el empleador, finalizando ya en el capítulo 6 y conectándolo con algo que se llama la guerra espiritual. Y uno puede decir, nosotros que estamos practicando una predicación expositiva, uno pudiese decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la práctica cristiana y saber los roles del esposo, de la esposa, de los hijos? ¿Qué tiene que ver con la guerra espiritual? Y finaliza Pablo esta sección estudiando precisamente la vida ordinaria del cristiano al interior del hogar, y lo conecta con el tema de la guerra espiritual, porque sin duda alguna es en la relación familiar en la que Satanás se enfoca su principal ataque. Es por esa razón. La base de la sociedad, ¿cuál es? La familia. Y la familia va a estar en constante ataque. Ahora, el ataque no va a ser que me hicieron brujería. El ataque sencillamente va a ser desdibujar los roles al interior del hogar. Que la esposa no haga lo que le compete. Que el esposo abandone su lugar de autoridad. Que los hijos anden de una manera anárquica al interior de los hogares, donde no haya una claridad en los roles que Dios determinó para cada persona que compone a una familia, y esa familia a su vez que compone a la sociedad. Por eso la familia va a ser el ataque pleno y máximo de Satanás para destruir al hombre. Qué importante por eso es saber qué es una familia. Qué importante es saber cuál es el propósito de la familia. Qué importante es saber cómo debemos actuar en medio de un círculo íntimo donde el cristiano desarrolla principalmente su fe. Solo el cristiano puede entender y vivir lo que es un matrimonio según el diseño del Creador. Y es por eso que el cristiano no se basa en el pensamiento en torno al hogar o a su esposa o a sus hijos según el pensamiento que tiene esta época. Hablemos un poco de esta época. Esta época está desvirtuando el matrimonio. Esta época está desvirtuando los papeles del esposo, de la esposa, de los hijos. De hecho, esta época está desvirtuando uno de los motivos por los cuales se forma una familia, que es el más importante, y es la procreación, el tener hijos. El hombre moderno, la mujer moderna ya no piensa, ya no se piensa en ser padre, en ser madre, no hace parte de su proyecto de vida. De hecho, la sociedad ve el matrimonio como un yugo, no lo ve como un privilegio, no lo ve como una meta, lo ve como un castigo. Y no tenemos que ir muy lejos. En los 60s, en los 70s, aún en los 80s, ustedes veían las comedias de moda. Y las comedias de moda, ¿dónde se movía la acción de esa comedia? En una sala. Había un sofá, o en la cocina, en la casa. Y nos reíamos y nos la pasábamos muy bien con los integrantes de la familia. Las aventuras eran entre el papá, la mamá, los hijos, el tío que venía de visita. Pero pasó el tiempo, pasaron las décadas, y ustedes se van a dar cuenta que sigue existiendo la misma sala,
en las comedias del día de hoy. Sigue existiendo la misma comedia, pero los protagonistas son diferentes. Ahora ya no hablamos como en los 80s de Lazos Familiares o de Step by Step, que era otra comedia que se llamaba Paso a Paso, sino que ahora lo que vemos es, perdónenme mi inglés, Two and a Half Men, ¿cómo es que se dice? Two and a Half Men, es correcto, 2 hombres y medio, mejor dicho, donde los protagonistas son 2 hombres que son hermanos, ambos separados, criando a un hijo, y el hijo viendo cómo por esa casa pasan un poco de viejas, porque son solteros empedernidos. Esas son las comedias del día de hoy. Las comedias del día de hoy, una comedia muy conocida de los 90s fue Friends, Amigos, donde eran 5 solteros en una misma casa, en un mismo apartamento, y eran todos amigos, y nunca se ve el papá, nunca se ve la mamá por ningún lado, porque ahora son amigos. Esas son las comedias. A eso ha mutado la sociedad de hoy. Entonces nosotros hacemos mal, nosotros como cristianos, hacemos mal en ver nuestros modelos de familia en la sociedad. Nuestros modelos de familia no están en la sociedad, nuestros modelos de familia están en la Escritura, en la palabra de Dios. Y por eso es tan importante el día de hoy que volvamos a nuestras raíces y volvamos a el por qué Dios constituyó la familia y por qué la constituyó como la constituyó. ¿Quieres ver lo ridículo, lo torpe que es basar la vida del hogar de la familia en los consejos de la sabiduría? Mira la mayoría de los hogares de los psicólogos de esta época. Los psicólogos dan unos consejos tan pésimos, consejos como este: sé amigo de tus hijos. Sé amigo de tu hijo. Y cuando vayamos a hablar de los hijos voy a entrar a hablar de eso y no voy a poder gastar mucho tiempo en esto. Y me llama poderosamente la atención algo que dice Martin Lloyd-Jones, y lo expresaba hace unos años en un libro que él escribía, un libro que se llama La vida en el espíritu. Él escribía lo siguiente: si se examina la vida matrimonial de muchos de los psicólogos, uno recibe un susto. Estas personas que ofrecen consejos en torno a cómo vivir el matrimonio, cómo perseverar y protegerlo, no pueden aplicar sus enseñanzas en sus propios matrimonios. Claro que no pueden. No es un asunto de psicología. La gente piensa que es asunto de psicología arreglar el interior de un matrimonio. Y el interior de un matrimonio necesita tanta ayuda porque es que la unión matrimonial es un milagro. Volver a 2 personas, uno, es un acto misterioso que solo lo puede hacer el Señor. Solo el cristiano puede entender y vivir lo que es un matrimonio según el diseño del Creador. Y esto porque nuestra fuente no es el pensamiento común de la sabiduría de moda. La Biblia es nuestra suprema autoridad y ella da la base en torno a nuestras relaciones. Efesios 5:21 dice: sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Dios, que fue el texto que vimos inmediatamente la semana atrás. Pero en ese texto se va a basar todo lo que vamos a ver del rol de la esposa, del esposo, de los hijos, del jefe y de los empleados. Porque el principio va a ser este: sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento mutuo es, en últimas, la mayor consecuencia de que tú temes a Dios. Respetar a la esposa, respetar al esposo, respetar y formar correctamente a los hijos, respetar y proteger a los empleados, o gozar o ser un muy buen jefe y también ser un muy buen empleado. Y esto solo lo puede vivir un cristiano, aquel que su existencia cada vez con mayor potencia es controlada por el Espíritu Santo de Dios, que es el punto de partida que toma el apóstol Pablo en torno a estos temas. ¿Por qué el apóstol Pablo empieza a hablar de la aplicación, de la praxis de la vida cristiana? Él parte de que tenemos el Espíritu Santo y por eso podemos tener una buena praxis cristiana. Sin el Espíritu Santo no se pueden realizar estos roles o actividades. Así como lo hablaba en el pasado y les decía, cada cosa nombrada en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Efesios no habla de una serie de requisitos para ser creyente, sino que habla de una serie de actitudes que por haber nacido de nuevo el creyente realiza.
O sea que no son obras moralistas que buscan la salvación, como muchas iglesias lo enseñan. Compórtate así y serás salvo, porque la salvación no es por obras, sino por gracia. Sino más bien hacen parte, no de la salvación del creyente, sino hacen parte del proceso de santificación del creyente. El creyente poco a poco será más como Cristo. Amén. Eso tenemos que no perderlo de vista. Efesios 5, del 17 al 18 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, estad llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo está condicionando el buen comportamiento de los creyentes a la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Al hablar del matrimonio y las relaciones dentro de la familia, al día de hoy es un tema muy controversial. Para el cristiano no lo debe ser. Para nosotros debe ser un escenario y un espacio donde con tranquilidad podamos hablar de estos temas y no sintiéndonos presionados por la sociedad actual. Y cuando hablo presionados por la sociedad actual, hablo del feminismo, hablo del igualitarismo, hablo de todas estas vertientes que supuestamente buscan dignificar a la mujer o al hombre, que traen presión y conflicto. Eso no debería pasar acá al interior de la iglesia. Porque el cristiano, cuando habla del matrimonio, no está preocupado por expresar sus propias opiniones. El propósito del cristiano es entender lo que la palabra de Dios dice y estar sujeto a ella. Efesios 5:21 dice, nuevamente se lo recuerdo, y es nuestro punto de partida para todo lo que vamos a estar hablando: sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y me gustaría que nos quedáramos con ese sometiéndonos unos a otros. En ese orden de ideas, la única que se somete a la voluntad de Dios es la mujer. ¿También quién? El varón. También los hijos. También los jefes y los empleados. Esto no significa que solo se sujeta a Dios el que está sujeto a autoridad, porque todos estamos sujetos a autoridad. Y así como lo veremos en el futuro, y más adelantico dentro de 2 versículos, así como el hombre es la cabeza de la mujer, asimismo Cristo es la cabeza ¿de quién? Del varón, de la iglesia. Ninguno de los que hace parte del vínculo familiar, padres, hijos, esposas, esposos, están fuera de estar sujetos a Cristo. Todos estamos sujetos a Cristo. Se convierte en la base con la cual este versículo que les acabo de leer, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, se convierte en la base con la que el apóstol Pablo inicia su enseñanza en torno a cómo los cristianos nos relacionamos en las diferentes áreas de nuestra vida. Y es la base de nuestra vida matrimonial. Y esto podemos verlo mirando la estructura del versículo que a continuación precede. Este verso entra a tratar el papel que le corresponde en particular a las mujeres. Por eso el tema de hoy, la esposa cristiana. Efesios 5:22 dice, conectémoslo al 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y hago una aclaración: cuando hace 8 y 20 días atrás, porque fueron dos partes de sujetos al Espíritu, cuando tratamos este tema, yo no les leí a ustedes solo el verso 21. No solo les leí sujetados los unos a los otros en el temor de Dios, sino que yo leí todo hasta el capítulo 6, verso 4 o 5, ¿se acuerdan? Y hablé de todos los roles. ¿Por qué? Hay que leerlo de esa manera, porque el sujetados unos a los otros no solo le compete a la mujer, porque es que tengo que hacer esta aclaración, porque alguien que hasta ahora se conecte o hasta ahora vea esta prédica va a decir, bueno, el verso 21 dice, sujétense todos, pero finalmente la única que se sujeta es la mujer. No, no es así. Lo que pasa es que hoy vamos a ver solo el tema de la esposa cristiana. Amén. Pero cuando en su momento leímos el pasaje, leímos el verso 21 conectado a todo el contexto y hablamos de que la sujeción era del esposo, de la esposa, de los hijos, de los empleados y de los empleadores. Amén. Teniendo eso en cuenta, hoy, como nuestra predicación es expositiva y no podemos abarcar un tema tan grande como los 3 roles de la familia, esposo, esposa e hijos, en un mismo sermón, hoy solo nos vamos a enfocar en uno, que es el rol de la mujer. ¿Está quedando claro?
las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero la traducción literal en griego dice así: las casadas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué diferencia hay? En que en el texto original no se usa la palabra sométanse, sino dice las casadas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque está conectado el verso 21. Sujetados los unos a los otros, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a leer versos desconectados de su contexto, es necesario anotar sujetados. Si una persona entra solamente a leer el verso 22, dice las casadas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, ¿las casadas qué? ¿Sí es lo importante de conectar los textos a su contexto? Sujetados unos a otros en el temor de Dios. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. El apóstol Pablo no utiliza el verso someterse en el versículo 22, sino que lo suple de lo que ha indicado en el verso 21. Por eso podemos afirmar que el verso 21 es la base de todas estas demandas que hoy empezamos a estudiar con el rol de la mujer. Ese sométanse del verso 21 permea el rol de la mujer, del hombre, de los hijos, de los esclavos, siervos y de sus amos, que al día de hoy son empleadores y empleados. Una vez más, soy reiterativo en esto, justamente el texto. Esto no es un mandamiento que se pueda aplicar en el hogar, sino que aquellos hogares en donde se encuentra una mujer que teme a Dios y que su vida es controlada por el Espíritu Santo, se verá reflejadas estas características. Pero una mujer que no ha nacido de nuevo, una mujer que no tiene el control del Espíritu Santo en su vida, y hago la aclaración ¿por qué? Porque es que aquí hay dos situaciones. Esta verdad, y esto no se va a ver plasmado en una persona que no ha nacido de nuevo, una mujer que no ha nacido de nuevo. Pero tampoco se va a ver plasmado en una persona que nació de nuevo, pero ¿qué? Pero no le ha dado el control de su vida al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que yo les decía cuando hablábamos de ser llenos del Espíritu Santo que una cosa era ser lleno del Espíritu y otra cosa era andar en el Espíritu? No quiero que perdamos eso de vista. Por eso es tan importante ver las prédicas en su orden. Estar llenos es cuando tú naces de nuevo y el Espíritu Santo habita de manera que permanente en tu vida. Pero hay personas que el Espíritu Santo habita en su vida, pero ellas no andan en el Espíritu, sino siguen haciendo su voluntad y no la del Espíritu Santo. Que eso la Biblia lo llama contristar al Espíritu. Contristar al Espíritu es no cederle el control de nuestra vida. Entonces, pueden haber personas que no han nacido de nuevo y será imposible para esa mujer que sea una mujer virtuosa, que sea una mujer cristiana, como lo dice la Escritura y como lo va a describir a continuación el apóstol Pablo. Pero tampoco una persona que nació de nuevo, una mujer que nació de nuevo y se ha empeñado en ceder el control de su vida al Espíritu Santo y sigue guiando su vida por lo que ella ve, por lo que siente, por lo que piensa, pues tampoco va a ser la mujer y la esposa cristiana que está describiendo aquí el apóstol Pablo. ¿Me están comprendiendo? Por eso es tan importante hacer estos estudios. Porque al hacer este estudio, si tú lo escuchas como mujer y ves un poco de falencias en tu vida, pues gloria a Dios. Porque a través de la predicación, de la palabra y de la oración, tú vas a poder corregir lo que está mal. Pero si a ti nadie te predica estas cosas, tú no vas a poder detectar qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Gloria a Dios por la predicación de los días domingos. Porque la predicación no solo busca que la gente se convierta a Cristo. Por ejemplo, el día de hoy, pocas o ninguna persona es nueva. Todas ya conocen el Evangelio, al dedillo. Entonces también una de los propósitos de la congregación el día domingo es edificar a sus miembros. Entonces hoy lo que vamos a hacer con esta prédica es edificarlos a ustedes y que sepamos cuál es el rol al interior del hogar de cada uno de los miembros de él. Amén. Solo una mujer sometida al Señor Jesucristo tendrá la capacidad de someterse a su esposo. Quiero leer esto nuevamente. Solo una mujer sometida al Señor Jesucristo tendrá la capacidad de someterse a su esposo. Decirle hoy en día a una mujer que no tiene como fuente de su actuar el glorificar a Dios,
sino que debe sujetarse no solamente al Señor Jesús, sino que también debe sujetarse a su esposo, sería una ofensa, algo escandaloso para una mujer que no ha nacido de nuevo. Es más, va en contra del deseo natural que las mujeres tienen en su interior. No sé si ustedes sabían eso, mujeres, pero ustedes no desean naturalmente sujetarse. Ustedes quieren tener, como decía mi abuelita, la sartén por el mango. De manera natural, la mujer quiere rebelarse, colocarse por encima de la autoridad de su esposo. Ustedes tienen siempre una óptica mejor de las cosas. La tentativa que siempre va a haber entre tu piel, entre tus huesos, es que tú tienes una mejor idea. Ves con mayor claridad las cosas. En este aspecto, mi esposo se está equivocando y como que va a seguir mejor lo que yo pienso. Pareciera que desde la misma caída del hombre, esta es la actitud natural de la mujer frente a la autoridad de su esposo. Dios le dice a la mujer en Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás. Los hijos que tendrás te serán dolorosos y también tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Wayne Grudem dice lo siguiente acerca de este versículo. Esta palabra desearás, que en hebreo significa testuká, significa desear para conquistar, e indica que Eva tenía el deseo ilegítimo de usurpar la autoridad de su esposo. Así que sin duda, hermanas casadas y próximas a casarse, como seres pecadores redimidos podemos ser enseñados en torno a nuestra relación más íntima, el vínculo matrimonial. Es que es de manera natural que eso pasa. Y tranquilos hombres, que cuando nos corresponda a nosotros nuestro rol, también tenemos algo que desde lo más profundo de nuestro corazón es antinatural. ¿Ok? Hoy le correspondió a las mujeres y espero que sean tan piadosas que puedan soportar lo que la palabra de Dios dice acerca de ellas. John Stott decía: el matrimonio es una institución divina porque Dios mismo la ha instituido. No son los hombres ni las leyes de un país los que pueden determinar cómo deben ser un matrimonio. Solo lo puede hacer Dios, el creador del hombre y la mujer, y el que instituyó el matrimonio. Qué bueno sería leer esto con todos esos debates que hay de la unión entre parejas del mismo sexo y lo quieren llamar matrimonio. Hermano, hermana soltera, cuando entiendes que es Dios quien define lo que es el matrimonio, puedes llegar a comprender el por qué un creyente debe casarse con otro creyente y no unirse en yugo desigual con un incrédulo. Si el creyente está sometido a Cristo, no trata de establecer un hogar que desobedezca la palabra de Dios. Un hogar que desobedece la palabra de Dios es una invitación a la guerra civil desde un principio. Miremoslo de esta manera. Si tú te metes con un incrédulo, con una incrédula y tienes yugo desigual con él, te casas con él, te vas a vivir con él, ya tú estás escribiendo tu sentencia de guerra civil. Porque tú tienes una visión muy diferente a esa persona. Y siempre van a llegar a desacuerdos. O sea, lo más desafortunado que puede suceder es una relación mixta. Miremoslo de esta manera. Si hay diferencias entre dos creyentes, yo conocí a mi esposa en la iglesia. Duramos de amigos como unos cuantos años. Luego un noviazgo y luego nos casamos. Y aún por nosotros, aunque hemos nacido de nuevo, en algún momento no andamos en el espíritu. Y tuvimos unas guerras y unas peleas tan terribles y tristes. Y los dos somos creyentes. ¿Ustedes se imaginan un creyente y un incrédulo? Charles Spurgeon lo dice brillantemente. Cuando el hogar se conduce de acuerdo con la palabra de Dios, se le permite pedir a los ángeles que se queden con nosotros y no se encontrarían fuera de su medio ambiente. El problema es que muchos hogares no son gobernados por la palabra de Dios y las consecuencias son trágicas. En vez de ser los ángeles los huéspedes en algunos hogares, parece ser que los demonios se han establecido allí. ¿Saben cuál es el común denominador
que uno encuentra en medio de las consejerías que piden los matrimonios que están en problemas? La principal característica que se ve es que los roles están invertidos. Y cuando hay inversión de los roles, no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer sino traer el orden divino. Sin duda necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios nuevamente. El apóstol Pablo por eso inicia mostrándonos el rol de cada uno de los personajes que integran la familia. En este caso, el de la mujer, en el hogar en torno a su esposo. Y ese rol sin duda es que ella debe sujetarse, someterse a la autoridad de su esposo. El mundo en el que vivimos es tan caído que ya en esta parte de la predicación, ya esto que acaba de nombrar empieza a crear escozor en algunas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero bueno, ¿qué tipo de sujeción es esta? No es una sujeción denigrante. No es subyugar. No es humillar. Lo primero en torno a este tema es aclarar lo que es esta dicha sujeción. La sujeción o sometimiento en torno a la autoridad en las relaciones establecidas por Dios no denigra a las personas. El Padre es la autoridad de Cristo, por ejemplo. Pero Cristo no es inferior al Padre ni en atributos, ni en importancia, ni en dignidad. Pero su rol o función es estar sometido ¿a quién? Al Padre. De la misma manera, la mujer no es inferior al hombre en importancia, en dignidad, ni en esencia, ni en ser. Pero sí está sujeta en cuanto a su rol. ¿Ok? Es más, tan clara es la cuestión de los roles en torno a función, no a dignidad o importancia, que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, cuando se encarna, o sea, cuando toma la forma de hombre, se sometió a sus padres terrenales, siendo él aún de mayor importancia y dignidad. Jesús, que es Dios, encarna, toma la forma de un niño. ¿Y qué pasa con Jesús? Jesús se sometió a sus padres. ¿Saben qué hizo Jesús? Se sometió a su creación. ¿Saben por qué? Porque era su rol en ese momento. Su rol era de ser un hombre, y un hombre tiene un papá y una mamá. ¿Me comprenden? Ahora, llegó un momento, cuando tenía 30 años Jesús, en las bodas de Cana de Galilea, que le dice a su mamá: hasta aquí fuiste mi mamá, de aquí en adelante soy tu Señor. ¿Se acuerdan en las bodas de Cana? Los que de pronto no han visto la predicación, véanse Juan capítulo 2, está en la plataforma de YouTube y pueden ver la predica maravillosamente. Pero miren cómo es de fuerte lo de los roles. Jesús, que es Dios, y según Juan capítulo 1, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aún José y María fueron hechos ¿por quién? Por el Verbo. Pero ese Verbo un día se encarnó, se convirtió en hombre y fue un bebé, fue un niño. Y Jesús se sujetó, se sometió a su creación. ¿Están entendiendo lo poderoso de este principio? ¿Están entendiendo que el Señor no nos está pidiendo algo que Él no es capaz de hacer? Claro que fue capaz de hacerlo, y lo hizo con una perfección inigualable. Dice que Él aprendió obediencia, el libro de Hebreos. Efesios 5:22. Las casadas entonces estén sujetas a sus propios maridos. Cuando se escucha este direccionamiento de parte del apóstol Pablo, lo primero que puede venirse a la cabeza de alguien es a un hombre con un mazo arrastrando a una mujer de los cabellos, cual primate, cual hombre de las cavernas. Esto debido a la tergiversación de muchos movimientos humanísticos que hacen en torno a las enseñanzas de las Escrituras, a las cuales tildan de denigrar a la mujer. Una expresión que surge de la ignorancia de la enseñanza bíblica y de la historia. Si ustedes leen detalladamente la historia y la comparan con la Escritura, se van a dar cuenta que la Biblia, antes que denigrar a la mujer, le dio un estatus supremamente mejor. Y para que ustedes más o menos comprendan eso, tengo que hacerles un recuento histórico de cuál era la condición de la mujer en la época primitiva. Miren, William Berkeley lo dice de manera maravillosa. Los judíos tenían una opinión baja de las mujeres. Los judíos, no la Biblia, los judíos.
En la oración de la mañana se incluía una frase en la que el varón judío daba gracias a Dios por no haber sido hecho ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Para la ley judía, una mujer no era una persona, sino una cosa. Y cuando hablo de la ley judía no estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de las leyes que ellos hicieron humanamente. No era una persona sino una cosa, no tenían ningún derecho legal, eran posesión absoluta de su marido que podía hacer con ellas lo que quisiera. La situación era todavía mucho peor en el mundo griego. Ya no hablemos de los judíos, hablemos de los griegos. No dice, vayámonos a los gentiles. Miren, la prostitución era parte esencial de la vida griega. Demóstenes había establecido lo que era una norma de vida aceptable para todos. Tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos. Y una guardiana en los asuntos de nuestro hogar. La mujer llevaba una vida totalmente reclusa en las clases respetables. No tomaba parte en la vida pública, no salía nunca sola a la calle, no aparecía en banquetes o en ocasiones sociales. Tenía sus habitaciones privadas a las que no tenían acceso nada más que su marido. Y todo esto, como decía Genofonte, para que viera lo menos posible, oyera lo menos posible y preguntara lo menos posible. Ese es el lugar que le da la Biblia a la mujer. De hecho, el Nuevo Testamento con Jesucristo trae una revelación, una revolución completa a nivel social. La palabra de Dios dice en Joel, en aquella época dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne. Pero tiene que aclarar Joel qué significa sobre toda carne. Y dice sobre jóvenes y sobre ancianos, sobre hombres y mujeres, sobre esclavos y libres. ¿Y por qué Joel tiene que hacer la aclaración? Porque en esa época se menospreciaba a los jóvenes y solo se tenía en alta dignidad a los ancianos. Porque en esa época era de menor valor un esclavo que una persona libre. Y porque la mujer no tenía la misma dignidad que el varón. Entonces cuando la Biblia dice sobre toda carne, ya hace esa aclaración, es que el derramamiento del Espíritu no iba a tener diferencia ni de edad, ni de sexo, ni de estrato social. ¿Están entendiendo cómo entró a revolucionar la palabra de Dios a la sociedad? Cuando el apóstol Pablo dice, las mujeres callen en la congregación, que más adelante lo vamos a ver, la gente se ofende. Pues que la gente no se ha dado cuenta que antes la mujer no entraba a la congregación. La mujer no entraba a la sinagoga a prepararse. ¿Se acuerdan de Jesús en la casa de María y Marta? Donde María se sentaba a los pies a aprender de Jesús. Nunca un rabino le enseñaba a una mujer, porque las mujeres para ellos eran brutas. Que Jesús le enseñe a María es algo completamente revolucionario. Pero como nosotros lo leemos cada rato en la Biblia, lo vemos como normal. Cometemos un error al leer la Biblia contextualizándola inmediatamente a nuestra época. Nosotros debemos leer la Biblia como se veía en esa época. Y en esa época una mujer no se sentaba a los pies de un rabino a aprender. El lugar de la mujer era cocinando donde estaba Marta. La misma posición de María sentada enfrente a Jesús era una posición revolucionaria que el mismo Jesús avaló y endosó. Nos perdemos de cosas, ¿cierto? La Biblia para nada es machista. La Biblia para nada está relegando a la mujer a un segundo plano. Por eso nosotros debemos desintoxicarnos de tantas cosas que nos han enseñado sin conocer el contexto cultural y sin conocer muchas cosas acerca de lo que estaba haciendo el Señor. Amén. La cultura musulmana se encuentra en una buena ilustración de lo que acabamos de leer. Porque ellos siguen teniendo todas estas reglas hacia la mujer. La ven como un ser de segunda mano. Al contrario de las tergiversaciones de muchos movimientos humanistas, la fe cristiana no rebaja a la mujer. Por el contrario, la protege y expone su precioso valor. El apóstol Pedro enfatiza que el esposo debe tratar a su mujer con honor y delicadamente, como coheredera de la gracia divina. ¿Qué significa coheredera? Que está al mismo ¿qué?
nivel. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombre, volvemos a leer ese pasaje contextualizándolo al día de hoy. Leemos ese pasaje en una época donde a la mujer no se le puede tocar, porque es que hasta en la sociedad y en los noticieros dicen que hay feminicidios. Tocamos este tema y ese versículo de 1 de Pedro 3:7 contextualizándolo a esta época. No hagamos ese error. Contextualicémoslo en principio cuando lo escribió Pedro. Contextualicémoslo cuando las mujeres eran denigradas. Cuando los judíos en la mañana oraban: Señor, gracias porque no soy ni gentil, ni qué más, ni esclavo, ni mujer. En ese contexto es que hay que leer 1 de Pedro 3:7. En un contexto donde dice Pedro, con la autoridad del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, me va a tratar a la mujer como a vaso frágil. Y la va a tratar como una persona igual en dignidad a usted. Pero la cultura me ha enseñado otra cosa. Usted no va a seguir la cultura de moda de la época. Usted va a seguir es la palabra de Dios. Y para la palabra de Dios, la mujer es igual de importante al varón. Ya partiendo desde ese punto de vista, nos damos cuenta que hemos abordado la Biblia muy mal. Y esta última expresión dice: haz todo esto anterior, dice Pedro, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo así? Indica que no tratar de esta manera a la esposa que Dios le ha dado conlleva a desagradar a Dios. Eso significa para que tus oraciones no tengan estorbo. O sea, tú llegas a tratar a tu esposa de una manera diferente a la que te estoy diciendo, tienes problemas con Dios, porque no estás cumpliendo tu rol como varón. El apóstol Pablo dice que aquellos que estamos unidos a Cristo no discriminamos el valor de las personas, porque llegar a hacerlo es discriminar y tener en poco al mismo Señor Jesucristo. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí ven la revolución social que está haciendo el Evangelio? Ya no hay diferencia. El verdadero creyente no discrimina ni por raza, ni por estrato social, ni por sexo. No hay discriminación. Pablo lo dice en otro lugar, que no hagamos ¿qué? Acepción de personas. El apóstol Pablo, en este mismo contexto que venimos desarrollando en la carta a los Efesios, ordena a los varones de la iglesia de Colosas lo siguiente. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, con ellas. Colosas es una comunidad ¿qué? Griega. Y acabo de leerles cómo los griegos trataban a su mujer. Este mandamiento de las escrituras que está en el Nuevo Testamento no los está invitando, o más que invitando, les está ordenando a comportarse contrariamente a su cultura. Lo está haciendo. ¿Están entendiendo la revolución social que estaba creando el Evangelio? Estas expresiones sin duda fueron escandalosas en medio del mundo grecorromano donde la fe cristiana se expandía. Así que el sometimiento, la sujeción a la autoridad de su esposa que Dios demandaba precisamente a las esposas, sin duda no tiene el propósito de degradar a la mujer, sino por el contrario de protegerla. Miremoslo de esta manera. El varón griego, escúchenme bien, este ejemplo va a ser maravilloso. El varón griego le dice a la mujer: bueno, mujer, toda la vida nos han enseñado que tú eres un objeto, que yo puedo tener cortesanas para disfrutarlas sexualmente, puedo tener concubinas para convivir con ellas, y te tengo a ti solo para tener hijos. La cultura griega me ha enseñado que tú no puedes salir del cuarto, que tú no me puedes acompañar a los eventos sociales, que entre menos salgas de la casa, mejor será para mí, que entre menos pienses, oigas y hables, será mejor para mí. O sea, tú me perteneces. Eso es lo que dice la cultura, y nos lo ha dicho nuestro bisabuelo, nuestro abuelo, nuestro padre, y así hemos formado. Pero la escritura me está enseñando otra cosa. La escritura me está enseñando que te trate como vaso frágil, que te trate como coheredera en Cristo y que te dé un lugar de dignidad. ¿Saben qué hacía la mujer?
la mujer se sujetaba a ese nuevo pensamiento de su esposo. Y al sujetarse a la nueva manera de pensar de su esposo, esa sujeción ¿le convenía o no le convenía? Ahora ella no lo hacía por conveniencia. Ella lo hacía porque, ojalá fuera, ella no quería agradar en principio a su esposo, ni quería agradarse en principio a ella. Si ella era creyente, quería agradar en principio ¿a quién? A Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿por qué a estas alturas ver la sujeción como algo en contra? Dios, el creador del universo, dotó de características particulares al hombre y a la mujer. Y dentro de esas características es el hombre quien debe ser quien ejerce autoridad en su hogar. Y la mujer debe someterse a dicha autoridad. William Hendrickson lo dice de la siguiente manera: con bondadosa comprensión de la mujer, el Señor, que sabe perfectamente que dentro del núcleo familiar la mayor parte del cuidado de los hijos descansa sobre la esposa, se agradó en no sobrecargarla. Es por eso que coloca la responsabilidad fundamental en lo que respecta a la familia sobre los hombros del esposo, de acuerdo a las dotes que le fueron dadas en la creación. Una feminista de las más importantes, una señora que tiene como 70 años, se pronunció hace como 6 meses en Estados Unidos. Y dijo: nosotras las feministas nos metimos un autogol. Llevamos 40 años reclamando nuestros derechos para hacer las mismas actividades de los hombres. Poder liderar una empresa, poder dirigir políticamente una nación. Hemos luchado durante 40, casi 50 años por la igualdad y nos metimos en un autogol, porque luego de dirigir la empresa y dirigir al país nos toca llegar a la casa a criar a nuestros hijos y sacarlos adelante, y nos estamos sobrecargando. Una feminista, una mujer que es atea, una mujer que no cree en Dios, y llegó a una conclusión que Howard Hendricks lo dijo hace ya ratico. ¿Tiene razones o no tiene razones Dios por los roles al interior del matrimonio? Yo no quiero ir hoy muy de afán. Con este punto termino y vamos a tener que seguir hablando del rol de la mujer dentro de 8 días. Amén. Ahora, ¿esa sujeción es voluntaria o es impuesta? Es importante resaltar que el apóstol Pablo no dice: esposas, hagan respetar su autoridad. Eso no le está diciendo el Señor. Y vuelvo y repito: esposos, hagan respetar su autoridad, sometan a sus esposas. Yo les pregunto algo: ¿el rol del varón es implantar el sometimiento al interior de su casa? ¿Sí o no? No. El hombre no ha sido llamado a velar porque la mujer cumpla con su sometimiento. No. Ustedes van a darse cuenta que el varón fue llamado a tratar como a vaso frágil a la mujer. El varón fue llamado a amar sacrificialmente a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Pero el varón no ha sido llamado a hacer respetar su autoridad y que se sujete. Porque sería entonces algo por sujeción, por obligación. Es la mujer la que vela por cumplir con ese papel. ¿Lo están entendiendo? Al día de hoy la mujer, por el pecado, miren cómo esto no se puede cumplir en gente incrédula. La persona que no ha nacido de nuevo y que es incrédula, la mujer de manera natural no se va a sujetar. Y el hombre de manera natural se va a ofuscar porque la mujer no se sujeta. Y lo primero que va a hacer es que romper su mandamiento, el mandamiento que Dios le dio, que es tratarla como vaso frágil. ¿Y la va a qué? La va a golpear, la va a subyugar, la va a someter. Por un lado la mujer no cumple con su papel y por otro lado el hombre tampoco. Y se convierte eso en una guerra. ¿Sí? Porque es importante que el centro de un hogar sea el Señor. 2 son mejor de 1 y cordón de 3 dobleces, porque está Cristo, no se rompe pronto. Pero si no está, la mujer tenderá a ponerse por encima del varón, y el varón, al sentirse frustrado, tratará de subyugar de manera natural y física a su mujer. Y terrible,
Por eso, mis hermanos, los hombres que están aquí presentes, Dios no nos ha llamado a obligar a nuestra mujer a que se someta. Eso es tan absurdo como creer que yo soy el que hago que la gente nazca de nuevo. Así como yo como predicador me engaño, si creo que con mi predicación y con mi persuasión y con mi arrolladora personalidad soy el que convenzo a las personas para que nazcan de nuevo, así de mal estaría si pienso que soy yo el que obligo a mi mujer a que se someta. No me compete, le compete al Espíritu Santo obrar en mi esposa. Ahora, lo que sí me compete, y lo veremos cuando le corresponda al hombre, es que el hombre no puede ceder su autoridad. ¿Me comprenden? Eso sí no lo puede hacer el varón. Y así no le gusta a su mujer, él tendrá que llevar las riendas de su hogar. Él no puede ceder, él no puede soltar su autoridad. Pero al ejercer su autoridad, él no está obligando a que ella se sujete. Sencillamente está haciendo su rol. La indicación del apóstol Pablo es a la esposa. Es ella la que debe someterse. No es papel del hombre recordárselo a la mujer. No tiene que luchar por tener ese sometimiento. Es la esposa quien, sometida a Dios, se sujeta a dicha autoridad. La indicación no es: esposos, hagan respetar su autoridad. No, dicha autoridad ya les ha sido delegada. Yo tengo que pelear por mi autoridad. Si yo en mi hogar estoy haciendo algo y mi esposa no se sujeta, el que está actuando mal no soy yo, es ella. ¿Me comprenden? Como también en el caso en que mi esposa se esté comportando bien y yo no la honro y la maltrato, no es ella la que está actuando mal, soy yo el que estoy actuando mal. ¿Lo comprenden? Porque a veces, y hago esta aclaración porque es que a veces hay una dependencia emocional tanto o del uno como del otro, que uno de los dos actúa mal y el otro se siente culpable. Es que fue por mi culpa que él actúa así. ¡No! Si el hombre no trata bien a su mujer, no es por la mujer, es responsabilidad de él. Y si la mujer no se sujeta, no es por el esposo, es ella, es su pecado. Ahora, lo que sí puede pasar es que uno y otro patrocinen esa desobediencia. Hace rato la mujer le quitó la autoridad y el hombre se durmió y encima no trabaja ni le mete la ficha, las decisiones las toma la mujer y él cedió su autoridad. Pues ambos son responsables. O por el otro lado, el hombre la maltrata y la mujer se deja. Ay, te faltó aquí, papi, emparejame, papi. Y están felices y son felices así. Ah, es que él me demuestra. Es que nosotros tenemos una máxima: porque te quiero, te aporrio. No. Ahí en ese caso serían los dos pecando. Pero no es la mujer la que lleva que el marido la proteja y la cuide físicamente, o que tenga amor sacrificial, ni tampoco el hombre el que produce que la mujer se sujete. Eso lo hace Dios. La esposa realiza una acción que es someterse porque Dios le ha dado la capacidad de someterse. Es similar a lo que expresa Pablo cuando le dice a los Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblar, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Una clara manifestación de la acción del Espíritu Santo en la esposa es que se somete a la autoridad de su marido. ¿Qué motiva esta sujeción a la autoridad de su esposo? Efesios 5:22, vuelvo y se lo repito: las casadas a sus propios maridos como al Señor. Cuando dice como al Señor, ahí vemos lo que motiva la sujeción. No significa que la mujer debe rendir adoración a su esposo. Cuando dice sométanse como al Señor, no está diciendo así como adoras al Señor, adora a tu esposo. No se está hablando de rendir adoración a su esposo. Tampoco que la relación de su esposo está al mismo nivel que la relación con Cristo. Tampoco quiere decir eso. Siempre la mujer debe amar más ¿a quién? A Cristo que a su propio marido. Claramente cada cristiano es un esclavo de Cristo, pero la esposa no es esclava de su esposo. O sea, le estoy diciendo primero lo que no significa.
Sujétate a tu esposo como estás sujeta a Cristo no significa que adores a tu marido. Segundo, no significa que es tan importante tu marido como Cristo para ti. Ni tampoco que eres esclava de Cristo y también de tu marido. Eso no significa. Entonces, ¿qué significa? La expresión como al Señor es como amas al Señor y producto de ese amor te sujetas a Él, ya en un nivel inferior. Ama a tu esposo y por amor, ¿qué? Sujétate a Él. Se convierte en el motivo principal de por qué la mujer se sujeta a la autoridad de su marido, porque es la expresión de sometimiento de la mujer a Cristo. ¿Cómo tú demuestras que te sujetas a Cristo? Sujetándote a tu marido. Así de sencillo. Entiende que es parte de su expresión de amor para con el Señor. Mujeres que dicen, yo te amo, Señor, pero tienen al esposo como Saturnino. Eso es una incoherencia. Dijo el Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Amas a Cristo? Sujétate. Cuando la esposa se somete a su esposo, lo que está expresando es, Señor, te amo. Y aunque no es fácil para mí, el propósito de mi vida es serte agradable. Me sujeto a mi marido. Acuérdense, mujeres, de manera natural ustedes no quieren sujetarse. De manera natural. Vestigios que quedaron de la caída fueron dos, claros, de muchas consecuencias quedaron dos. Y una de ellas fue que la mujer no se quiere sujetar al marido. Y dos, que el hombre tratará a su mujer de manera áspera. Es algo natural. O sea, cuando yo veo un matrimonio incrédulo que se está casando, antes de alegrarme me entristezco. Miren, vuelvo y se lo repito, cuando yo veo a dos incrédulos casarse, no me alegro, me entristezco. Porque ahí yo veo una potente matrona al lado de un potente asesino en serie. La gente en los noticieros dicen, uy, se ha elevado el número de feminicidios. Porque ya un 20% de sus parejas matan a su compañera sentimental. Según la Biblia, no un 20% de maridos pueden matar a su mujer. Un 100% de maridos incrédulos pueden matar a su mujer. Porque hace parte de la caída. Y la gente se asombra. ¿Y saben por qué la gente se asombra? Porque la gente sigue pensando que los seres humanos somos buenos. Y no solamente se somete como una señal de que es esclava de Cristo, se somete porque confía en Cristo. Las esposas se someten a la autoridad de su esposo porque confían mayormente que en su esposo. ¿En quién? En Cristo. Confía que Él es más sabio que ella y que su percepción de sus propios deseos la pueden engañar. Entonces deposita su confianza no en ella misma, sino en ¿quién? En Jesús. Esperar en Él, en su providencia, en que Él es el que guía su vida. Primera de Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Miren el texto como dice, esperaban a Dios. ¿Y cómo esperaban en Dios? Estando sujetas a sus maridos. Una mujer que no es sujeta a su marido no puede decir, acá ando esperando en Dios. La mujer guiada por el Espíritu Santo sabe que es Dios, el diseñador del universo, el que instituyó el matrimonio y quien determina cómo deben ser las cosas al interior de este, y se confía en su sabiduría. Yo te pregunto, mujer, ¿tú confías en Dios? La manera de demostrarlo es que te sujetarás a tu marido. Aquí hasta ahora estamos iniciando con el tema. Tenemos que dejar aquí porque ya es tiempo de terminar. Pero hasta ahora estamos iniciando con la predicación. Pidámosle al Señor que nos ayude y podamos complementarla dentro de 8 días. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu amor y misericordia. Te pido, Señor, que obres. Y que no solo traigas orden en el rol de las mujeres, también en el de los varones, en el de los hijos. Que traigas nuevamente a través de tu evangelio y de la predicación de tu palabra un orden a la sociedad. Yo te doy las gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Este tema es tan importante, mis hermanos, porque hay una profecía que habla de eso. Dice que habla de los tiempos de Elías. No sé si ustedes han leído, eso está en Malaquías. Dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que me vuelva a la tierra y la hiera con maldición. Miren lo importante y lo escatológico que se convierte volver a los principios de un hogar cristiano. Si la sociedad no vuelve sus ojos a los principios fundamentales de Dios para la familia, el mundo caerá en maldición. Y eso es lo que está sucediendo, si se están dando cuenta. Pues es tan importante que al interior de la iglesia nosotros sí volvamos a esos principios maravillosos. Amén.